Mi nombre es Dylan y quiero contarles lo que me ha venido sucediendo por un tiempo prolongado. Esto empezó a ocurrir cuando yo tenía 4 años. Una tarde estaba en mi cuarto y en mi armario vi un mono de peluche. Creí que mis padres me lo habían dejado ahí como un regalo, así que comencé a jugar con él. Después de un rato el mono empezó a hablarme. No me pareció nada raro, así que todos los días hablaba con él. Hasta que un último día que lo vi me dijo que me suicidara. Yo a esa corta edad no entendía lo que significaba, así que decidí irle a preguntarle a mi madre. Ella, inquietada, no me lo quiso decir y me preguntó que quién o dónde lo había escuchado. Yo tranquilamente le dije que me lo había dicho el mono de peluche que me habían regalado. Pero ella respondió que nunca me habían regalado un mono. Ahí cayó en cuenta de que me la pasaba hablando mucho tiempo solo. La siguiente anécdota ocurrió cuando tenía 9 años. Pasó un día que mis padres salieron a una fiesta y me dejaron al cuidado de una tía. Era tarde, así que me llevó a mi cama a dormir y ella se fue a la suya. Tal vez eran las 2 de la mañana y desperté por el sonido de algo raspando debajo de mi cama. Me asomé para ver qué era y para mi sorpresa era un ser pequeño. Salió y me dijo que lo acompañara, así que lo seguí. Este ser me guió hacia la terraza de mi casa en donde había muchos más de estos duendes. Al verme solamente empezaron a reír y a burlarse. Entonces el pequeño duende me jalaba de la bata para que fuera donde estaban los demás. Me dio bastante miedo, así que corrí escaleras abajo despertando a mi tía y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que siempre se escuchaba a alguien que corría o que rasguñaba el suelo, o que a veces se escuchaban risas o que jugaban canicas. Yo jamás volví a subir a la terraza después de caer la noche. Mi última historia es corta y sucedió hace unos días. Yo estaba en mi cuarto con mi celular hasta que me empezó a llegar el sueño, así que lo dejé a un lado y me dispuse a dormir. De pronto sonó como si alguien se hubiera lanzado desde la parte de arriba de mi armario y prendí mi linterna. Ahí vi el mismo mono que tenía cuando era niño. Este era idéntico y se dio cuenta que yo lo estaba alumbrando y se convirtió en un duende. Me hizo señas para que lo siguiera, pero esta vez me negué. Al parecer se molestó, así que abrí la puerta y desapareció. Desde ese día tengo mucho miedo de dormir. No quiero que me lleven con ellos o que me hagan algo. Muchas gracias por darme este espacio. Hace unos años estaba en mi antigua casa y era bastante de noche. No podía dormir y no recuerdo el porqué, así que me puse a escuchar música durante un buen rato. Serían aproximadamente las 2:30 de la mañana. Todos en la casa ya estaban dormidos a excepción de mi hermano y yo, pero ambos estábamos en diferentes habitaciones. Poco a poco me empezó a dar sueño, así que me fui a mi recámara. Estaba tratando de dormir, pero me despertaron unos ruidos extraños. Ya eran como las 3 de la mañana y en ese momento mi hermano ya estaba dormido, por lo cual se me hizo bastante raro, pero no le di mucha importancia. Pero todo cambió en el momento en que una muñeca que yo tenía dentro de una caja, y que solo se activaba si tú la apretabas, empezó a hablar sola. Lo más raro es que estaba hasta arriba y no había nada que la pudiera haber apretado por accidente, así que estaba hablando como si nada. Me quedé petrificada, pero me paré de inmediato y me fui a otro cuarto. Cuando volví ya estaba apagada de nuevo, pero hasta el día de hoy aún no sé qué fue lo que pasó ese día. Cuando tenía 9 años me regalaron una muñeca por el Día de Reyes. Era de baterías y se le oprimía la panza y hacía varios sonidos. Decía mamá, se reía y ese tipo de cosas. Yo, como la niña que era, estaba emocionada y pasé horas, días y semanas jugando con ella, hasta que de la nada dejó de funcionar. No dije nada y la dejé abandonada unos meses hasta que volví a acordarme de ella. Le abrí la espalda para sacarle las baterías y cuando lo hice el contacto ya estaba feo y oxidado. Incluso los resortes y las pilas estaban corroídas. Por alguna razón un escalofrío recorrió mi cuerpo.
así que inmediatamente la volví a cerrar y la dejé en una repisa. Pasaron los meses y llegó la graduación de una prima. Ella salía de la prepa y empezaron a hacer la comida desde muy temprano porque mataron un cochinito. Eran como eso de las 5:30 de la mañana cuando nos vinieron a tocar la ventana del cuarto que comparto con mi hermana mayor. Era mi madre que le decía que fuera a ayudar a la cocina. Ella se levantó y me dijo que siguiera durmiendo y se fue. Traté de volver a dormir, pero como los 20 minutos escuché cómo movían un guacal que tenía debajo de mi cama. Ahí ponía mis zapatos y era bastante pesado, pero se escuchaba cómo lo movían y cómo lo empujaban. Después empezaron a escuchar ruidos como si movieran trastes. De repente todo se quedó en silencio y ¡zas! Escuché un golpe fuerte en la repisa donde estaban los muñecos míos y de mi hermana. Y de la nada se empezó a escuchar la risa de la muñeca. Ya no pude dormir y me tapé hasta la cabeza a pesar de que había mucho calor. Me la pasé rezando hasta que hubo suficiente luz, así que me vestí rápidamente y salí del cuarto. Unos días después conté lo que había pasado, pero no me hicieron mucho caso. Gracias a Dios la muñeca no volvió a asustarme. Cierto día estaba con mi hermano acostado en la cama cuando de pronto escuchamos un ruido raro en el cuarto de mi hermana. En realidad no le presté mucha atención, pero luego como a los 30 minutos escuché que la puerta del cuarto de mi hermana sonó. Tampoco decidí darle mucha importancia. Pero ya el otro día estaba viendo televisión solo cuando escuché unos pequeños pasos. Eso sí me llegaron a incomodar un poco. Lo que hice fue subirle todo el volumen a la televisión, pero seguí escuchando esos pequeños pasos. Decidí salir a revisar el cuarto de mi hermana y me di cuenta que faltaba dos de sus muñecos. Uno era una muñeca y el otro era un Winnie Pooh. Me quedé impactado ya que mi hermana los pone en un lugar muy alto. En ese momento escuché que algo caía en el cuarto de mi madre. Al ir a ver vi que era el control que había quedado debajo de la cama. Vi para todos lados y sentía miedo nuevamente porque no había nadie más. Cuando me agaché a recoger el control me encontré con los dos muñecos en el suelo debajo de la cama. Salí corriendo a la casa de mi abuela y después de eso nunca más quise estar solo en la casa. Hasta la fecha en algunas noches cuando estoy dormido, suelo escuchar uno que otro pasito en el pasillo de la casa. Gracias por escuchar mi historia. Esta historia ocurrió hace 6 o 7 años atrás. En ese tiempo teníamos un muñeco de Enrique de Plaza Sésamo. Para ser exactos, el que tenía una pijama y hablaba en inglés. Un día, eso de las 11 de la noche, mi madre se levantó por un ruido extraño. Como dije en un relato anterior sobre un familiar de mi abuelo que era muy valiente, así es casi toda mi familia. Y mi madre no es la excepción. Ella escuchó con atención y se dio cuenta que era el muñeco. Lo más extraño es que primero lo escuchó en la sala y luego lo escuchó en el comedor. Aquí hay que destacar que en esa casa siempre ocurrían cosas extrañas, ya sea que los trastes se movieran solos o que se escuchaba como si alguien los lavara. Pero volviendo con la historia, mi madre estuvo así como una media hora buscando al muñeco. Resulta que nosotros teníamos un cuarto solo de juguetes en la que había una canasta llena de peluches. Ella entró y buscó el muñeco y este estaba hasta debajo de la canasta. Era imposible de que hablara ya que había que oprimirle un botón. Mi madre agarró al muñeco y lo puso en la mesa y esperó en su cuarto hasta que volviera a escucharlo. Ella valientemente se levantó, agarró un cuchillo y le dijo: «Bueno, hijo de la chingada, atrévete a hablar o te quemo, cabrón». El muñeco no volvió a hablar esa noche. Ustedes pensarán que tal vez el muñeco tenía algún fallo o algo así, pero esto no acabó ahí. Mi madre le quitó las baterías y lo dejó ahí en el cuarto. Después de unos días llegaron unas personas pidiendo juguetes para regalar y nosotros arreglamos algunos para darlos. Pero unos primitos también llegaron y vieron algunos juguetes y se los llevaron. Entre ellos iba aquel muñeco.
Una semana después, el papá de mis primos nos contó de que había quemado el muñeco. Le preguntamos el por qué y nos dijo que una noche escucharon que hablaba y posteriormente escucharon a otro muñeco hablando. Era un monito que estaba encima de una rueda que había que empujar para que hiciera ruido. En esa ocasión se escucharon el ruido de los dos muñecos. Cuando mi tío fue a ver qué era lo que estaba pasando, vio a Enrique encima del otro mono. Él se asustó bastante, así que tomó el muñeco y lo terminó quemando. Lo más siniestro del asunto es que nunca le pusieron baterías. Mi nombre es David y tengo 27. Lo que les voy a contar ocurrió cuando yo tenía entre 8 y 9 años. En esa ocasión, el Día de Reyes me regalaron los luchadores llamados Karate Fighters. Estos estaban en unas plataformas y luchaban. Además, me habían regalado la versión que hacía sonido al luchar. Al paso de un mes, al quedarme solo en la casa, se escuchaban que los muñecos peleaban solos, como si alguien los estuviera manipulando. Yo le conté a mis padres y estos les quitaron las pilas, pero los ruidos se seguían escuchando. Una noche los guardé en una mochila junto con otros muñecos, pero eso de la medianoche se escuchó que los estuviera manipulando. Incluso los otros juguetes eran movidos haciendo ruidos. Las plataformas eran las que tenían las bocinas, así que le hablé a mi padre y él las sacó de la mochila. Pero para nuestra sorpresa, estas no tenían pilas. Simplemente optamos por ignorar todo eso. Con el paso del tiempo dejaron de hacer ruidos frecuentemente. Actualmente los tengo donde vivo solo y últimamente se escucha que los manipulan, lo cual es prácticamente imposible ya que yo en la secundaria estudié electrónica y decidí quitarle las bocinas a la plataforma. Ya estoy algo cansado de todo porque la situación es incómoda, ya que en la casa donde vivo solamente soy yo y mi gato. Gracias por escuchar esta historia.